Con la doctora Giselle de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA. Ya en unos minutos los dejo con el profesor Ariel Gómez, quien va a moderar. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a este conversatorio con la doctora Giselle Becerra Plaza, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA. Ha sido exitosa la jornada de hoy, en la mañana, en la tarde, han sido exitosas las conferencias de nuestros conferencistas internacionales. Y bueno, esperamos que esta conferencia y conversatorio que vamos a hacer con la doctora Giselle, pues sea bien interesante porque nos propone la resiliencia organizacional, las tendencias gerenciales en la actual coyuntura del siglo XXI. La doctora Giselle Becerra Plaza es MBA de Finanzas de la Universidad de los Andes, administradora de empresas de la Universidad del Rosario, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA, desde el año 2016, investigadora del grupo Sinergia Digital de la Corporación Universitaria de Asturias. Además, es miembro del Steering Committee Global Network Americas, miembro de la Junta Directiva de la Corporación Calidad y forma parte de la mesa de las asociaciones de las distintas profesiones en ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades. Ha sido miembro en consejos directivos en diferentes asociaciones. Directiva académica, rectora de la Corporación Universitaria de Asturias del 2016 al 2018, directora de Administración de Empresas en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA del 2016 al 2016 y decana de Administración en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito del 2007 al 2010 y directora de pregrados en la Facultad de Administración y su directora del Centro de Desarrollo Empresarial. Doctora Giselle, le damos una cordial bienvenida a este espacio. Y entonces el público es suyo. Al final del ejercicio estaremos compartiendo alguna de las preguntas que hagan los asistentes para hacer este conversatorio. Doctora Giselle, bienvenida. Doctora Ariel, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Espero que la jornada de ayer haya sido exitosísima. Yo solamente tuve la oportunidad de saludarlos porque pues he visto hoy indiscutiblemente ha sido un esfuerzo en términos de investigación que quiero recalcar y sobre todo la invitación, digamos, a esta presentación conversatorio, porque yo quiero que el doctor Ariel se sienta en toda la tranquilidad, lo mismo que los decanos que me acompañen, eventualmente de lanzar una pregunta sin necesidad de esperar a que yo termine, porque cuando hablamos de resiliencia organizacional, hablamos del siglo XXI y hablamos de coyuntura especial, digamos, en una situación buca o turbulenta como la que tenemos hoy, pues acompañado de un ejercicio de investigación de realmente, perdónenme la confianza con que les hablo, pero más que ser que ser la directora de ASCOLFA, de tener una trayectoria en la dirección académica como investigadora, yo me identifico muchísimo con la investigación, con esa capacidad de mirar cómo le respondemos a las diferentes problemáticas. Y el tema del Congreso, y yo he visto, porque no solo usted, doctor Ariel, sino también nuestro director académico y del capítulo, y lo que ha sido la jornada de investigación y el manejar las 5 salas y una programación con estos estándares,
de investigación de profundidad, pues son un referente, y más cuando estamos mirando una coyuntura del siglo XXI y el tema de resiliencia y de los cambios que se vienen en todos los procesos de investigación, de semilleros y de innovación que estamos haciendo. Entonces, la invitación es de verdad, tú tienes ahí el micrófono, simplemente me dices, Giselle, el doctora se lo regalo. En este tema tenemos esta apreciación y vamos, sin excedernos del tema, haciendo un excelente conversatorio, más que una presentación, o al final que se abra la discusión, como ustedes lo quieran manejar. Yo había invitado a una persona muy especial, pero desafortunadamente en coyuntura también en Canadá se le presentó un inconveniente. Entonces, pues yo voy a hacer la presentación por las dos, por la doctora Vilma y por mí, en términos de lo que habíamos planteado, un diálogo entre las dos, pero que me parece muy interesante compartir con ustedes. Y es una discusión que en la oportunidad que he tenido de acompañarlos a ustedes como red RIACO de investigación, de acompañarlos, creo que llevo 3 años acompañándolos a ustedes en este congreso, el segundo internacional, que el año pasado lo hicimos en Bucaramanga, y el primero, segundo acá, y el noveno, y de la red creo que he tenido el placer de estar con ustedes en los últimos 4, y de aquí he sacado muchísimas enseñanzas que me llevan a las reflexiones que teníamos planteados para el día de hoy. Doctora Ariel, compartí mi pantalla, ¿la están viendo bien? Perfectamente. Listo. Entonces, yo quiero hacer aquí una reflexión. Estamos hablando de la organización que es resiliente, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas tendencias gerenciales? ¿Y por qué tendencias gerenciales? Entendemos que hace muchos años venimos haciendo este encuentro de investigación en el marco de la celebración de nuestra profesión, el Día de la Administración, el Día del Administrador. Entonces, cuando desde la característica de estas tendencias del siglo XXI y desde el marco de nuestra profesión, nuestra queridísima profesión, ¿qué es esa resiliencia organizacional? ¿Qué quiere decir esa palabra en la capacidad que tenemos nosotros como profesionales de la administración? Entonces, la reflexión empieza en que todos, si nos devolvemos cada uno de nosotros como personas, si nos devolvemos cada uno de nosotros como decanos, si nos devolvemos cada uno de nosotros como estudiante, como egresado, cuando empezó la pandemia, llamémoslo así, la COVID-19, cuando nos cambiaron las reglas del juego, de la noche a la mañana nos vimos todos confinados, cambiaron nuestra rutina de vida. ¿Qué sentimos en ese momento? Incertidumbre, ¿cierto? Y todos teníamos miedo, no sabíamos qué iba a pasar, y todos además empezamos, no, esto es como muy sencillo, bueno, son 3 semanas y todo vuelve a la normalidad. Entonces empezamos como a decir, tenemos unos desafíos, tenemos que cuidarnos, tenemos que fortalecernos, eso va a aparecer mágicamente, pues la vacuna, vamos a mirar cómo se controla, y pensamos que inicialmente la situación iba a ser las primeras 3 semanas. ¿Qué pasó después? No, esto no está tan fácil, no se sabe bien cómo se maneja, y ¿qué empezamos a tener nosotros? Una serie de preguntas, ¿sí? Y decir, es un tiempo difícil, entraremos en una crisis, o yo me siento en crisis, y lo que nos ha pasado a lo largo de este momento de confinamiento, que ya no son 3 semanas, sino que ya llevamos 7 meses, ya vamos a cumplir casi el 8º mes, porque ya estamos en el 11 y empezamos en el 3º, y todos empezamos a mirar, hoy hay una crisis desde cómo voy yo como estudiante
a mirar estas cosas con los cambios de condiciones como profesores, y los empresarios ni hablar. Entonces empezamos a ver que era un momento difícil, que no teníamos las respuestas, que no sabíamos, que tal vez sí hacíamos una cosa o no, y que de pronto al final hemos pensado que esto se vuelve una actitud de cambio, que la crisis es el ambiente buca, es el ambiente complejo, siempre se van a presentar, que la situación del mundo o que lo que nosotros vivimos como la cotidianidad tiene momentos difíciles, y eso se ha vuelto muy interesante cuando lo miramos en términos de las organizaciones y lo miramos en términos de la palabra tan de moda y de pronto no bien usada, de resiliencia. Y cuando nosotros miramos qué es la capacidad que tenemos como organización para anticiparnos, prepararnos, responder y adaptarnos al cambio excepcional y a las interrupciones repentinas para tener que sobrevivir y prosperar. Y ahí lo tienen ustedes entre comillas, que es una definición muy interesante que se ha venido gestando desde el Foro Económico, el Banco Mundial, la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, y nosotros encontramos que esa es la respuesta y que la responsabilidad que tenemos nosotros como administradores ha sido visible y tangible en las decisiones que tomaron nuestros rectores, que tomaron nuestros decanos, nuestros directores de programa, y fue como muy rápidamente nos organizamos para tratar de adaptarnos a una situación que nos llegó de manera repentina, ¿sí? Pero que teníamos que salir adelante, teníamos que ser capaces de sobrevivir y teníamos que hacer un plan de acción para prosperar. Es decir, para que no se generara una interrupción en los procesos. Y eso han tenido que hacer, o hemos tenido que hacer, nosotros como personas, nosotros como miembros de la sociedad, nosotros como estudiantes, nosotros como profesores, nosotros como empresarios, y todos hemos tenido que mirar cómo sobrevivimos, pero cómo buscamos que tal vez ese cambio, ese no, es un momento difícil, logramos hacerlos para que como sociedad y como organización no solo sobrevivamos, sino que nos fortalezcamos, ¿sí? Y a partir de pasar esta prueba, aprendamos que hay elementos como manejar los riesgos, hacer una planeación, no desestimar la información que nos manda el mercado, tener una capacidad muy rápida, un pensamiento flexible, una capacidad de adaptarnos, en donde no veamos ni la crisis ni el tiempo difícil, ni veamos el vaso medio vacío, sino que lo veamos medio lleno. Y encontremos, no se nos ha acabado ese líquido que tenemos en el vaso y está medio lleno y lo tenemos que volver a llenar. No lo vamos a dejar que se nos agote. Y esa prueba es lo que se llama resiliencia. Y esa es la prueba que se llama resiliencia organizacional. Y es cómo aprendemos, cómo a partir de decir qué es lo que está pasando, esta es la situación con la que vamos a tener que vivir, estas son las nuevas condiciones, yo tengo que aceptarlas, tengo que decir qué es lo bueno que he hecho, qué es lo que sé hacer y qué tengo que hacer. Entonces, bajo ese concepto de resiliencia, se ven unos elementos que desde la administración, desde nuestra investigación y desde nuestro actuar, tenemos que empezar a cuestionarnos. Y yo he visto estos temas en la planeación que mi amigo Gustavo nos ha mandado. Y he visto que todos los que están acá, entre los semilleristas, entre nuestros estudiantes, entre nuestros profesores, hemos mirado hoy. Hay un momento de crisis, pero nosotros desde la administración nos estamos preparando para que las crisis nos pasen por el lado, sobrevivamos y nos fortalezcan para futuro. Y yo he visto investigación sobre emprendimiento, innovar, continuidad de los negocios.
he visto sobre riesgos, sobre caracterizaciones, sobre ventajas competitivas. Entonces, fíjense que he visto desarrollos tecnológicos, he visto innovación, he visto nuevas pedagogías. Entonces, fíjense que los elementos que implican la administración, que implica ese tomar decisiones y esa capacidad de liderazgo resiliente, ¿sí? Tenemos la gerencia, tenemos la gestión y lo hacemos mirando el riesgo, mirando las incidencias y entendamos que riesgo es la posibilidad de que una condición adversa se nos dé. Y la idea de esa gerencia de riesgos es cómo nosotros la vamos a manejar de una manera que el impacto para mí no sea catastrófico, es decir, no tenga que llegar a cerrar las puertas. Entonces, cuando yo hago gestión de riesgos, por ejemplo, ¿qué ha hecho en el caso de la pandemia el Estado? Minimizar el riesgo a través de responsabilizarnos a nosotros como ciudadanos. ¿Y cuál ha sido? Si todos hubiéramos seguido en la calle, si todos hubiéramos seguido trabajando normalmente y estando en actividades donde el uno está al lado del otro separado escasamente por 10, 15 centímetros, hubiéramos tenido una contaminación general y hubiéramos colapsado el sistema y entonces nos dicen el riesgo lo vamos a manejar nosotros y vamos a tomar. ¿Cuál es lo que va a hacer el Estado? Fortalecer el sistema de salud. ¿Qué tiene que hacer usted como habitante? Aislarse. ¿Qué tiene que hacer usted? Protegerse. Eso es gestionar el riesgo. Entonces, ¿cuál era el riesgo número uno que se presentaba? El colapso del sistema de salud y Colombia no tenía un sistema de salud robusto y no teníamos el número de unidades de cuidados intensivos que se requerían. Lo primero, a ver, con investigación y desarrollo, ¿sí? Todos los procesos que se necesitaba de respiradores. ¿Cómo fortalecemos las unidades de cuidado intermedio? ¿Cómo tenemos más camas? ¿Cómo tenemos más médicos? Entonces, fíjense que empezaron a gestionar el riesgo de una manera anticipada. Claro, tuvieron que mirar cómo de todas maneras tenían la continuidad de la economía, de los negocios, la gente tenía que comer, tenía que transportarse, había actividades que no se podían parar. Entonces, fíjense que a partir de mirar esos riesgos, empezaron a mirar también en la crisis, ¿sí? Empezaron a mirar cómo era la incidencia de cada uno de los riesgos. ¿Qué pasa si el sistema de salud colapsa? Pues vamos a tener, por un lado, una mortandad, una morbilidad muy alta, vamos a tener una contaminación, vamos a tener unas situaciones catastróficas, porque esto va a decir que vamos a tener un cierre o una parálisis total de las actividades. Y con base en esa incidencia y en empezar a evaluar, empezaron a mirar cuáles son las características que deberían mirar para garantizar la continuidad del servicio dentro de unas restricciones, pero que permitiera que todos sobreviviéramos y que todos pudiéramos tener una salida. Entonces, fíjense que la crisis se vuelve en una situación en donde resistimos, pero reaccionando para tener medidas en el mediano y en el corto plazo. Y eso fue, empezamos con un confinamiento total, luego lo empezamos a hacer parcial, luego lo empezamos a hacer sectarizado, y hoy estamos en el proceso de recuperación, donde nos han botado todo el riesgo a nosotros. Nos han dicho, si usted salga con el tapabocas, tenga los cuidados, aíslese, repórtese. Es decir, usted aprenda a manejar esa nueva situación y tiene que adaptarse a una realidad y tiene que anticiparse a detectar los síntomas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros desde las organizaciones, y nosotros como esos administradores, como esos líderes visionarios, tenemos que saber que nuestra función nos dice, hay una crisis, hay una poscrisis, ¿sí? Hay ese momento de recuperación, pero como nosotros, ¿qué es lo que nos ha pasado tradicionalmente? Nosotros hemos tenido unas crisis económicas
mundiales, está la del 98, está la del 2008, y uno está esperando la del 18, y digamos, uno no aprende, y cuando pasa la crisis, volvemos a la zona de confort, y se nos olvida ser resilientes. Se nos olvida que las lecciones aprendidas nos deben permitir detectar que estas situaciones se pueden volver a presentar y que nosotros debemos tener la suficiente madurez para que podamos sobrevivir y que cualquier crisis de aquí en adelante nos afecte lo menos posible y nosotros tengamos herramientas para la recuperación. Por eso la recuperación va en verde, ¿sí? Y por eso la adaptación está como un semáforo. Aquí tenemos que ver, ¿sí? El amarillo, el verde y el rojo. Entonces, fíjense que cuando está en verde y yo entro en ese proceso de recuperación, este verde se me vuelve a mí en que cuando yo me estoy recuperando siempre tengo que estar mirando cómo detectar. Y el amarillo, que es las alertas, cuando yo ya veo que hay cambios en el ambiente, que hay cambios en el sistema, tengo que volver a prender todas mis alertas, tengo que empezar a resistir y reaccionar muy rápidamente, y por eso se presenta como un círculo continuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya administramos la crisis, pero en la postcrisis siempre estamos previendo que se puede, de una manera anticipada, ¿sí?, presentar situaciones, y lo que nos obliga a esto es a ser mucho más flexibles e ir reaccionando poco a poco con anticipación, como lo decía la definición, de una manera más certera. Entonces, fíjense que mira, viene y aparece una palabra que es seguridad de la información, ¿sí? Y continuidad del negocio. ¿Qué quiere decir seguridad de la información? No estamos hablando de tenerla custodiada, no estamos hablando de la seguridad informática. Seguridad de la información es que yo sea capaz de interpretar los datos del mercado, de anticiparme a todo eso que me dice a mí, y por eso hoy juega un papel tan importante toda la aparición de la cuarta revolución industrial en términos de la aparición de los elementos tecnológicos como el Big Data, como el blockchain, como la inteligencia artificial, como el Internet de las cosas, ¿sí?, como la realidad virtual, y eso es la seguridad de la información, que yo sepa encontrar esas alertas que me da el mercado, esas alertas que me están dando los datos financieros de mi empresa, y las sepa aprovechar y me permitan diagnosticar. Y tengo que saber, esa seguridad es que la información es oportuna y que es verídica. Seguridad de la información es no creer en cualquier cosa que me dicen. Aquí podría uno hacer el símil de lo que nos están diciendo con las redes sociales, con la información. No desinformarnos. Seguridad de la información es porque es veraz. Yo conozco de quién viene, dónde se procesa, ¿sí?, cómo están tratados, qué evidencias tengo de esa información, y con eso yo hago mi ciclo desde la administración en estas organizaciones que son resilientes. ¿Esto qué me lleva? A que las organizaciones resilientes también necesitan profesionales resilientes. Profesionales que tengan unas habilidades para responder a este mundo VUCA en el que vivimos desde el comienzo del siglo y que no habíamos querido tomar conciencia, que no habíamos querido aceptarlo. Entonces, en ese cambio, lo que nos dice nuestros entes, digamos, o regentes, desde el Foro Económico, desde el Banco Mundial, desde la OCDE, desde la Organización del Comercio, desde Naciones Unidas, desde la Unión Europea, es aquí hay unos cambios, y el futuro de esas organizaciones resilientes, de la reconversión de los modelos de negocio, de la reconversión de nosotros
como seres humanos y profesionales que vamos a trabajar por lo menos 50 o 70 años o 60 años, de aquí a que entremos a la edad de jubilarnos, tenemos que entender que la forma de trabajar, la forma de ayudarnos desde las organizaciones ha cambiado y que nosotros debemos tener unas competencias que son las que hemos llamado competencias blandas y unas competencias duras que son la fundamentación en conocimiento, que uno diría geosóquica, de conocimiento que debemos tener. Y entre esas nos dicen, tenemos que tener unas competencias para manejar la data, para entender esa información segura. Y tenemos que tener unas competencias para saberlas sacar usando toda la tecnología que tengo a mi disposición. Sin embargo, me dicen, el data, si usted no lo analiza bien, si no sabe para qué lo está usando o cómo lo está usando, puede tener problemas. Esta data tiene que ir engranada con el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento complejo, que es lo que me permite a mí convertir esa información en conocimiento. Y ese conocimiento lo hago yo con esa capacidad de pensamiento, y es lo que hoy llaman el famoso STEAM, es decir, tener esa visión, ese pensamiento matemático y entender las cifras para el análisis, no como un número. Y esto me hace que dentro de esas competencias, fíjate que yo tengo una experiencia en los conocimientos propios de mi expertise. Si yo soy un administrador, lo tengo que tener en términos de entender el entorno económico, de conocer las restricciones desde el punto de vista legal, tengo que entender mi mercado, mi cliente, mi oferta, mi demanda, tengo que manejar las condiciones de productividad que yo necesito, mi capacidad. Entonces tengo que tener además un conocimiento muy claro de esa fundamentación en términos conceptuales para que yo como persona, yo como profesional subsista y permita que mis empresas subsistan. Y esto solo no me sirve si yo no tengo unas competencias, unas habilidades de liderazgo, o sea, de ese tomador de decisiones. Y aquí es donde la resiliencia toma una importancia muy alta. Y por eso decimos organizacional y lo decimos desde lo personal, porque fíjense que el storytelling, el aprender de la experiencia, el aprender de lo que ya pasó, y eso me implica que si yo aprendo y tomo de ahí esas buenas prácticas, me preparo para solucionar cualquier problema al futuro. Y entonces, esto de poder solucionar un problema futuro, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacen las organizaciones y cómo lo hacemos nosotros como administradores? Trabajando de forma colaborativa, apoyándonos los unos con los otros y mirando mis fortalezas con la fortaleza del otro. Y lo mismo pasa en las organizaciones. Y estas fortalezas me deben llevar a mí al aprendizaje permanente y a la investigación. La investigación y el desarrollo es por la curiosidad, es por estarme preguntando, bueno, y si la pandemia no dura un año, no es del problema del 21, sino como lo está planteando Google, o lo están planteando en un video muy interesante, es de por vida y va a durar 100 años, y lo que yo tengo que es acomodarme y cambiar y explorar y aprender a vivir. Eso es lo que se llama el componente de investigación, ¿sí? Y cuando yo tengo esa curiosidad y digo, bueno, si esto se presenta y esto me trae un cambio y se me vuelve a presentar, ¿cómo yo voy a actuar? Aquí aparece nuestra palabra mágica que el capítulo de ustedes ha trabajado y son líderes, es el emprendimiento y la innovación. Y para ser emprendedor y para ser innovador, pues tengo que tener creatividad, tengo que tener esta curiosidad con la investigación, saber cómo la adapto para poder hacer esos procesos y poder ser ese emprendedor, o sea, ese transformador. ¿Para qué?
Esto se vuelve en mi solución de un problema. Entonces, las organizaciones resilientes, que debe ser la forma en que nosotros estructuramos las nuevas organizaciones, implica que también tengamos administradores o profesionales que tengan esas habilidades. Y estas habilidades, estos dos hemisferios, el pensamiento divergente con el pensamiento convergente, nuestro cerebro, lado izquierdo y lado derecho, nos permiten tener habilidades de comunicación, poder resolver el problema, ser líderes, aprender a trabajar en equipo, manejar el tiempo, no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, tener esas habilidades de negociación y sobre todo el pensamiento crítico como la base de este conocimiento profundo. Y el pensamiento crítico en las empresas es cuando yo encuentro cuál es ese proceso, ese atributo de valor que me hace diferente a mi competencia y por el cual mis clientes me buscan. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que mirar que estos desafíos nos llevan a que nuestros modelos de gerencia sean unos procesos de mejora continua. Cuando mirábamos lo que yo les contaba en la primera diapositiva, en esas condiciones que yo analizo, fíjense que aquí lo interesante es que toda organización, de aquí estamos hablando, cualquier tipo de organización, se basa en las personas. Y entonces la definición de organización es un conjunto de seres humanos que trabajan o unen sinergias para lograr unos objetivos comunes. Y no estamos hablando sino de unos objetivos, ¿sí?, de buscar lograrlos para dar una respuesta a una situación que se espera o el mercado está demandando. Entonces, estas personas tienen que tener esa capacidad de aprendizaje, pero que yo haga se vuelve producto. Toda buena práctica, toda decisión que yo tome tiene como resultado un producto. Y no se lo imaginen como un producto físico. Puede ser un servicio, puede ser una consultoría, ¿sí? Puede ser un producto tangible, pero Dios evalúe si esto que yo estoy haciendo me está llevando a ser competitivo. Competitivo es decir, a tener procesos eficientes donde sea mucho más amigable con el medio ambiente y que esto en conjunto me muestre que yo soy una organización robusta y sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, estos tres macroprocesos, a partir de las personas enfocados en ese servicio final, en ese producto, en ese cliente, a través de unos procesos, ¿sí?, de calidad, unos procesos eficientes, así la organización responda a cualquier cambio en algún ambiente buca. ¿Por qué? Porque rápidamente se adapta a las nuevas condiciones y como está preparada, la robustez dentro de sus procesos le permite acomodarlos a la nueva situación. Y para eso, ¿qué necesitamos? Tener la información, como dice acá también, resiliente, es decir, aprender de la información, aprender a buscarla, analizarla y de ahí tener una resiliencia operacional. Es decir, lo que yo haga siempre es susceptible de mejorar, siempre es susceptible de cambiarlo. No soy único y a mí nada me afecta, eso no es cierto. Y esto me permite, o esto yo lo logro, si conozco toda mi cadena de abastecimientos en lo que yo hago. ¿Y qué es el Supply Chain Resilience? Yo conozco al proveedor de mi proveedor y conozco mi cliente final. Y conozco mis clientes internos y mis clientes externos. Este supply chain quiere decir, conozco las fortalezas, necesidades y debilidades de mis proveedores, conozco a mis trabajadores de cada uno con sus fortalezas, ¿sí?, conozco a mis inversionistas,
conozco a mis clientes y de esa manera mis procesos se integran a las necesidades del colectivo. Esa es la ventaja de la organización resiliente. Entonces, si nosotros la miramos por el lado de los retos que tenemos ante esta situación y ante este nuevo siglo XXI, donde no podemos tener organizaciones del siglo XX con una tecnología y con unas situaciones ambientales y tecnológicas que van a la velocidad de un avión ultrasónico o que van a la velocidad del tren supersónico. No podemos seguir en la locomotora de vapor o en los modelos en producción masiva. Y fíjense que la habilidad estratégica va de la mano de ese líder que resuelve problemas y que tiene capacidad de comunicación, porque diagnostica la situación, la acepta y toma la decisión de hacer dentro de esa nueva realidad. Eso es tener esa capacidad y esa adaptabilidad estratégica. Y es saber manejar las circunstancias que cambian, aunque signifique pensar el negocio. Y esto ha sido una enseñanza de la pandemia. Esto ha sido muy interesante, como el que tenía, no sé, miremos los mismos sectores tan agobiados como los restaurantes, ¿sí? Pusieron domicilios, cómo empezaron a llevar otros procesos, es decir, cómo todos convirtieron su negocio en algo en la misma área, pero con otro producto y otro servicio de una manera más ágil. Giselle. Un liderazgo, señor. Sí, la voy a interrumpir porque me parece que está planteando algo muy importante. De eso se trata, mi doctor Ariel. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta es para que conversemos un poco. Estamos en un escenario de cambios acelerados. Sí. En este momento ya no funciona la velocidad, sino la aceleración. Sí. Pero en el entorno empresarial, en el entorno sectorial, los miembros de los equipos, las empresas no están preparadas porque estaban preparados para un entorno de velocidad, más no de aceleración. Esa es la razón por la cual las empresas de base tecnológica que están incluyendo a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, Python y todo ese tipo de gestión de datos, están reaccionando más rápido, están adaptando más rápido que las empresas que han sido tradicionales. Hemos visto nosotros en nuestro entorno económico, por ejemplo, que las empresas tradicionales de 30 años, 20 años, panaderías, tiendas, almacenes tradicionales han venido cerrando. Sin embargo, están apareciendo y están reaccionando y adaptándose de una manera muy acelerada a aquellas empresas donde el core de negocio es la información. Entonces, ¿cómo preparar a los administradores en su formación? Porque no tenemos 20 años para hacerlo, sino hay que hacerlo ya. ¿Cómo prepararlos para incorporar, yo lo quisiera llamar esta externalidad? La pandemia es una externalidad, la resiliencia es otra externalidad que se podría analizar. ¿Cómo prepararlos para abordar la externalidad con mayor aceleración y permitir que las empresas, los sectores y el mismo país nos adaptemos, así tengamos 3, 4 o 10 externalidades más? ¿Cómo prepararnos las universidades? ¿Cómo prepararnos los estudiantes de administración? ¿Y cómo preparar a los ejecutivos para afrontar ese reto de un nuevo paradigma que incorpora la pandemia y la resiliencia como elementos para responder al entorno cambiante? Mira, esa pregunta está muy interesante, ¿cierto? Porque fíjense que tú dices una realidad. Claro, estamos en una situación de pandemia y digamos que la pequeña, mediana, micro, pequeña y mediana empresa que venía con formatos más tradicionales, mucho más artesanales, llamémoslo así, mucho más, ¿sí? De manufactura, de usar la mano,
se han visto más golpeadas, y la realidad es que más del 60% de la micro y pequeña empresa en los sectores tradicionales tienen una probabilidad muy alta de cerrar la puerta, digamos, sobre todo los y los pequeños, tienen más de un 60% de probabilidad, o un 60% de esas empresas han tenido que, ¿sí? O están en unos problemas económicos muy difíciles, es decir, han tenido que hacer un alto. Sin embargo, obviamente hay parte de las empresas que es la minoría, porque las empresas de base tecnológicas o que hubiesen venido invirtiendo en plataformas digitales, en uso de tecnología, en producciones mucho más tecnificadas, ¿sí? Digamos, han podido adaptarse más rápidamente y además para ellos ha sido una oportunidad de crecimiento. Ahí tenemos, digamos, el 40% restante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este 60% de las empresas que se han visto altamente afectadas, de las cuales han tenido que llegar hasta lo que tú dices, cerrar, ¿sí? Hay un 40%, un 30% que ha tenido una posibilidad de crecer, y esto también ha generado una serie de nuevos trabajos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros que estamos por este lado, por el lado de nuestra formación, tenemos que tener una capacidad de trabajar en equipo, y tenemos que tener esa capacidad de liderazgo y de adaptación, ¿sí? Esta palabra de ser flexibles y de entender que yo tengo que reaprender permanentemente, pero que si yo tengo esa capacidad de volver a aprender y tomar ese riesgo e ir adelante, pues voy a mantenerme en la empleabilidad. Fíjate que responde un poco desde la organización, y ya me voy a las competencias, ¿sí? A tener la capacidad, ¿sí? De adaptarme rápidamente, de manejar la situación, incluso